Sí, con la venia. Este texto de la PNL presentada está superado en muchos de sus elementos porque se presentó hace ya bastante tiempo, pero hay otros elementos nuevos de la vida pública española que justifican sobradamente y quizá con mayor motivo que se invoque la libertad religiosa como un derecho que se violenta de una forma constante en España. La libertad religiosa está reconocida como derecho fundamental en el artículo 16.1 de la Constitución, cuyo apartado tercero del artículo 16 además ordena a los poderes públicos que mantengan relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y el resto de las confesiones. Y además hay que tener en cuenta el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 5 de julio de 1980, que dispone la autonomía de las confesiones en sus planos de autoorganización, régimen interno, régimen de personal, y es de ver que dicho precepto forma parte del bloque de constitucionalidad. En el texto de la PNL se hace referencia al incremento de ataques a la libertad religiosa según resulta de un informe de 2020 del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. Se cuantifica en un 57% el incremento de tales ataques o violaciones entre 2019 y 2020, la mayor parte de ellos contra confesiones cristianas o personas de creencias cristianas. Además, también en el texto de la PNL se hace referencia a la sentencia 148/2021 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el primer estado de alarma declarado por el Gobierno de Sánchez. Hay un error ahí, por cierto, se dice que se declara inconstitucional el artículo 11. No, lo que se dice en el fallo de la sentencia es un error material, es que se declara inconstitucional los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7 sobre la libertad de movimientos y de circulación de las personas con arreglo a lo expuesto en el fundamento jurídico 11, pero indudablemente esas limitaciones tenidas por inconstitucionales por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional afectaban también a la libertad religiosa, al menos en cuanto a la asistencia a los actos de culto durante el estado de alarma declarado por ese decreto entonces impugnado por el grupo parlamentario Vox. Pero no solamente es esto, hay novedades. Y hay novedades que, como digo, agravan la situación de la libertad religiosa. Hay novedades, algunas de ellas, que se producen de la forma más solemne por iniciativas legislativas del Gobierno. Así, la Ley de Memoria Democrática es aterradora sobre este particular, porque sabido es que, invocando la necesidad de reconocer y reparar los atentados contra la libertad religiosa, excluye de su ámbito de aplicación todo lo sucedido en España hasta el 18 de julio de 1936 y, por lo tanto, se olvida de las jornadas sangrientas e incendiarias que siguieron a la proclamación de la Segunda República, el día 10 de mayo de 1961, con la quema de conventos en Madrid, de iglesias, de obras de arte, saqueos de bibliotecas, de titularidad eclesiástica, sin que la autoridad republicana hiciera nada por reprimirlo. Por no hablar, si hablamos de mayor solemnidad jurídica, los artículos 26 y 27 de la Constitución republicana, que son un ejemplo universal en el derecho comparado de lo que es una constitución beligerante y hostil contra la Iglesia y contra la fe, odium fidei. Bien, ¿y qué decir de los 60.000 muertos en la zona republicana durante el periodo 1936-1939? La mayor parte por razones religiosas, no solo, pero la mayor parte por razones religiosas. Del clero, regular y secular, 6.800 asesinatos debidamente documentados. Bien, de esto, en principio, la ley debería ser una medida legislativa que también reconociese al menos estos muertos por razón de su fe a partir del 18 de julio de 1966. Debería ser, digo, una medida legislativa que reconociese y eventualmente permitiese la reparación de los asesinatos. Así resultaría de algunos de sus preceptos el artículo 1.2, el 3.1, el 4.1, el 4.2 y el 6.3 parecería entenderse así, pero si leemos el 5.1
que es un precepto de calculada ambigüedad, y el 5.2 llegamos a la conclusión contraria, porque se refiere a decisiones de tribunales y órganos de las autoridades republicanas, pues es que no había ninguno, porque la masacre era por vía de asesinar sin ningún tipo de sentencia ni nada semejante, ni siquiera simulacro de sentencia. Alguno hubo, como el caso del asesinato de José Antonio I de Rivera, pero en fin, ese no fue religioso, sino fue encarnizadamente ideológico y brutal. Con lo cual, esto, pues evidentemente, no es algo que resulte en favor de la libertad religiosa, sino en su disfavor. El artículo 54 de esta ley espeluznante, ¿no?, relativo al Valle de los Caídos. Claro, esto es verdaderamente una cosa escandalosa. Se dice que se va a resignificar el Valle de los Caídos, pero vamos a ver, el Valle de los Caídos, aparte de una finca que no pertenece al patrimonio nacional, en contra de lo que se dijo incluso por el Tribunal Supremo en la sentencia de la exhumación de Franco, que se equivocó en un error de hecho, pertenece a la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos esencialmente es una basílica y una abadía benedictina. Vaya finalizando, señor Sánchez, por favor. De modo que son lugares de culto inviolables con arreglo al artículo 1.5 del acuerdo vigente concordatario sobre asuntos jurídicos entre España y Santa Sede, y no podemos entender que ahora se pretenda incluso secularizar los enterramientos y cementerios en esos lugares de culto, que además son lugares sagrados con arreglo a la ley canónica. Y recuerdo que el monasterio o la abadía del Valle de los Caídos es monasterio autónomo con arreglo al derecho canónico, y como tal tiene personalidad civil porque la tiene canónica de acuerdo con el artículo 1.4 del citado acuerdo concordatario España-Santa Sede. Todo lo cual resulta de horror y pone de manifiesto que esta PNL está más que justificada, por no hablar de la Ley 15 de 2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, o las recientes declaraciones contrarias al derecho de ver de los padres respecto de los hijos en la educación de estos de la señora Montero en esta Cámara, o la anterior, absolutamente disparatada, y concluyo, señor presidente, se lo prometo, de la exministra Celaá, cuando era ministra, que dijo en una afirmación propia del bolchevismo más radical y rabioso que los hijos no eran de los padres, debían ser del Estado o de ella y de su marido, nada más.